la gran cantidad de hectáreas quemadas en el Bolsón. Todavía están trabajando los brigadistas, los bomberos, la gente del SPLIF, con ayuda de bomberos de otros lugares también. Y a propósito de esto ya es historia vieja, ¿no? Los incendios forestales, muchas veces por negligencia y otras veces por irresponsabilidad. Las sanciones son muy leves y en eso se está trabajando en la Cámara de Diputados, o por lo menos es el proyecto de agudizar las multas y las sanciones a los que justamente generen este tipo de incendios. Por eso nos vamos a comunicar con alguien que es la autoría o es el que está promulgando precisamente esto, impulsando esto, me refiero, es el diputado nacional Luis Di Giacomo. Luis, gracias por atendernos, buenas tardes o buenas noches, según en qué lugar estemos, pero bueno, algo muy importante que siempre nos lastima y tanto como son los incendios forestales, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, hoy hemos presentado por la mañana un proyecto de ley para modificar el Código Penal, partiendo de esta experiencia desgraciada reciente, que es la que hemos tenido en el Bolsón, Ujú. pero teniendo en cuenta también que durante el año pasado hubo 13 provincias con problemas de incendios muy graves, muchos de ellos inclusive provocados, ¿no es cierto?, Intencionales. accidentalmente o intencionalmente, y que además hace ya varios años, de vez en cuando y de acuerdo a la estación, aquí en la zona andina tenemos, hace unos años también, recordemos ese tremendo incendio en Cholila, en Chubut, donde inclusive fallecieron bomberos, es decir, es un problema permanente, es un Ujú. problema que además del costo y la problemática local, interesa al medio ambiente, y en la medida que interesa al medio ambiente o que daña al ambiente, está siendo un problema global. Entonces, Ujú. en ese sentido, lo que hemos escuchado en estos días a los fiscales, la gente que está investigando el origen de este incendio, nos decía que prácticamente no registran antecedentes de sanciones a quienes lo provoquen, sea por negligencia, por falta de cuidado, por no cumplir con determinadas indicaciones de áreas prohibidas o por intencionalidad, en el caso que hay intencionalidad. Ujú. Entonces hemos armado un proyecto con mi equipo de asesores, una serie de penas, modificación del Código Penal, para que de alguna manera se contemplen específicamente los incendios forestales, porque hasta ahora dentro del Código Penal, del artículo 186, están como un tema más, ¿no es cierto? Como Sí. incendio de cañaverales, algodonales, aparece el de bosque un tema más, no hay especificidad en cuanto al tipo de incendio, y esto hace que en definitiva en la maraña después judicial no hay sanciones para quienes lo provocan. Nunca, Lo que jamás. hemos hecho, Aparte, Luis, muchas veces hablamos de negligencia, del que se olvidó el fueguito del asado, que ese, bueno, también tendría que ser sancionado, pero otras veces, me acuerdo en Bariloche y en lugares muy cercanos como el Cerro Otto, eran intencionales para luego, no sé por qué, el árbol semi quemado le servía como leña a la gente, ¿no? bueno, a ver, es intencional con el objetivo de comercializar leña, es intencional con el objetivo en otros lados, después de ubicarse en esos terrenos con algún tipo de explotación en particular. Exactamente, para desmontar el cerro, Es, ¿no? exactamente. Entonces, en el caso que sea intencional o en el caso que sean por negligencia, por supuesto que tienen distintas penas, pero hemos fijado una serie de penas que están agravadas en el caso de parques nacionales, áreas protegidas, reservas naturales, bosque nativo particularmente sensible a este tipo de cosas, y además cuando hay justamente una intencionalidad y cuando esta intencionalidad tiene que ver con algún interés comercial, Ujú. inclusive se puede llegar a penas que van de 4 a 12 años, son penas de cumplimiento efectivo. Perfecto, Y no te digo perfecto. nada, mucho más altas son cuando en el caso que se pierda una vida, ¿no es cierto? Pero Tal además cual. de eso, hemos modificado también la actual, la que hace muy poco tiempo se sancionó como ley de manejo del fuego, donde vimos que había como multas entre 1 y 50 sueldos básicos. Nosotros creemos que la magnitud de este tipo de incendios hace que esta sea una multa irrisoria, ¿no es cierto? Ujú. Entonces la hemos llevado a 10 a 500 sueldos básicos, y Perfecto. además hemos llegado también a instituir el tema del trabajo comunitario para que quienes inconscientemente o por negligencia, por no hacer caso, producen un incendio,
después tengan una obligación frente a la comunidad por el daño que producen. Así Totalmente, que, aunque sea sembrar árboles nuevos. Luis, es muy importante esto, porque somos hijos del rigor, sobre todo para que la gente tenga cuidado. Las pérdidas han sido millonarias en Córdoba, porque no solo se quemaron los bosques nativos, se quemaron lugares donde estaban sembrados, se quemaron casas, bueno, de hecho también acá en la zona del Bolsón ahora se quemó algún depósito, alguna casa, algún galpón. Y aparte el costo millonario, que recién lo hablábamos con nuestros compañeros, de lo que se genera en el operativo, helicópteros, los bomberos, son todas extras, sueldos y un montón de gasto de infraestructura para poder contener las llamas, ¿no? sí, yo creo que el existir una pena real para este tipo de cosas, porque en la Argentina nos jactamos de ser un país con muchos derechos, y yo creo que está bien y que hay que ampliarlo los derechos, pero también hay que empezar a actuar para que la gente cumpla con los deberes y que no tenga negligencia, que no sea descuidada, que no haga cosas que no se pueden o no se deben hacer, y en el caso que las haga, que tengan la sanción correspondiente. Perfecto, Y bien perfecto. sabido es que si no hay sanción, lamentablemente no hay estímulo para evitar este tipo de cuestiones. Y los Totalmente. bosques se queman muchas veces, tardan muchísimos años en recuperarse, y además, bueno, si se pierde alguna vida o se pierde una casa o se pierde un lugar institucional, realmente son pérdidas, como vos decías recién, millonarias. Así que esperemos que los diputados me acompañen en este proyecto que estamos presentando hoy. Creo que va a ser unánime la votación, Luis. Gracias, Luis, por el contacto. Y bueno, por supuesto, esto es fundamental para Río Negro, sobre todo por la gran cantidad de bosques que tiene, pero creo que para todo el país que va a estar aplaudiendo esta decisión. Gracias, Luis. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ahí estaba Luis Di Giacomo, diputado nacional, hablando de sanciones más duras para los negligentes o los responsables de los incendios de bosques.